Bueno, compañeros, buenas noches. Iniciamos la grabación de este debate para la tarea 2 de la materia de biotecnología agroambiental. Bueno, de acuerdo con lo que se plantea en la guía, se debe debatir con respecto a unas preguntas donde se solicita que dentro del grupo hayan representantes pues, de la entidad y otro que sea el grupo evaluado. En este caso, Juan y mi persona, Mabel, seremos los representantes de la entidad Unión Temporal y Caterine y Sandra serán las evaluadoras. ¿Listo? Entonces, entramos pues a hacer la pregunta y a debatir con respecto a cada pregunta que se plantea. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué se debe o no se debe implementar la propuesta de unión temporal en el río Bogotá? Bueno, con respecto a esta pregunta, pues para empezar, deberíamos decir que pues el río Bogotá se encuentra dentro de los 10 ríos más contaminados del país y pues por ende necesita se le aplique algún tipo de biorremediación para reducir esa contaminación. Entonces se propone hacer una biorremediación a través de microalgas, las cuales pues estas toman las sustancias contaminantes, todos los nitratos, todos los fosfatos que se generan por la contaminación de las actividades humanas, que son pues el alimento de estas microalgas, ¿no? Y esto lo que va a hacer pues es permitir el mejoramiento de las condiciones del líquido. Además de esto, mi compañera acaba de mencionar, podemos tener en cuenta que este río contaminado tiene una gran carga contaminante, residual, disculpen, que proviene de aguas residuales de industrias de cuero, lácteos y otras actividades cotidianas de poblaciones aledañas al lugar. Entonces, resulta que las microalgas son especializadas en degradar este tipo de contaminantes. Si fuera por tratamiento de aguas residuales convencionales, sería mucho más costoso, sería mucho más complicado, más gasto de agua, más gasto de energía y costos. Sin embargo, con la utilización de microalgas, se acorta esa elevación de costos y de recursos. Entonces sería perfecto para este río y pensamos que esta también es un plus para poder utilizar microalgas en la descontaminación del río Bogotá. Bueno, digamos que nosotras entramos como a considerar ciertos factores, digamos que lo que es pues como el acondicionamiento o la logística que se requiere para poder llevar a cabo el proyecto, el requerimiento de fuentes externas de energía para mantener las condiciones óptimas de las microalgas, el costo o el presupuesto que se requiera para la implementación en los terrenos y también, digamos, tener en cuenta las condiciones climáticas, teniendo en cuenta que el estudio se ve evaluado en pisos templados o estaciones. Entonces, nosotros como ambiente tropical quedaríamos como sin mucha información acerca del tema. Bueno, con respecto a lo que tú dices, sí, o sea, desafortunadamente son muy pocos los estudios que se han hecho con microalgas, eso es como un limitante, digámoslo así, pero también es como una oportunidad que nosotros le damos para hacer investigación, ¿no? Con respecto a eso y teniendo en cuenta pues de que no se utilizaría una sola especie, sino que utilizaríamos
varias especies para mirar cuáles son las que tienen mayor efectividad. Otra cosa, pues con respecto a lo del clima, sí, las condiciones de las microalgas que requieren pues que haya gran cantidad de agua. Pues afortunadamente en Bogotá llueve mucho y pues eso también nos ayuda a este proceso de reproducción de las microalgas. Compañeros, pues también sería tener en cuenta, discúlpeme, es que estoy mala estoy con una gripa y estoy afónica. Entonces también sería tener en cuenta, pues, según la lectura, es muy importante los factores ambientales que menciona la compañera. Yo estaba mirando también, pues, que lo que dice la compañera Mabel, no muchos estudios, pero en esto y en Bogotá no se encuentran. Entonces yo creo que ahí toca tener en cuenta mucho es sí los factores ambientales antes de hacer este tipo de inversión, como es la unión temporal, ¿cierto? Sí. Sí. Y pues sería una perfecta oportunidad para generación de conocimiento. Es decir, la propuesta que vamos a implementar al final va a resultar en el conocimiento, ¿cierto?, de diferentes variables. Vamos a mirar propuestas de diferentes microalgas que pueden servir y al final concluiremos cuáles son las más eficientes, cuáles no y cuáles podrían servir para el caso de estudio. Ok, listo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué hay o no hay riesgos ambientales en la propuesta? Bueno, aquí pues riesgos ambientales pues como tal no se presentarían, pues ya que haríamos más que todo es descontaminar el agua del río Bogotá, pues para que esta agua de alguna manera sea reutilizable, ¿no? Y se puedan generar pues unos subproductos con las microalgas, como son los biocombustibles, que también pues, nos ayudarán a no obtener tanta energía de otros medios para el mantenimiento de la planta. Así es. Sería como un valor agregado que tendríamos allí. Dentro de todas las variables que hemos analizado, como dice mi compañera, no hay ningún riesgo ambiental como tal. Lo único que se podría tal vez contemplar es que como las microalgas para su proceso de biodegradación de los contaminantes demandan gran cantidad de agua, digamos que el volumen de agua del río pues, se podría ver disminuida. Sin embargo, teniendo en cuenta que estamos en una zona donde abundan las lluvias, ¿cierto? Entonces, digamos que la lluvia sería un factor a favor para que el volumen de agua del río se pueda ver nivelada, ¿sí? Para que no se vea tan afectada esta cantidad con respecto a a lo que las microalgas utilizan para el proceso. Pero de resto, pues no hemos visto otro riesgo. Bueno, digamos, los riesgos o factores que debemos contemplar según lo que ustedes también nos informan y lo que sabemos de las lluvias y el factor climático acá en Bogotá, es como tener en cuenta como el impacto que genera este proyecto a nivel, pues como en el terreno, posibles inundaciones, preguntas como necesitamos impermeabilizar los terrenos por posibles riesgos de infiltración del agua subterránea, de inundaciones, el almacenamiento del vertimiento no tratado, qué hacer con él, el cambio del uso del suelo, porque tenemos pues claro todos de que el uso del suelo tiene pues establecido como cierta característica, los costos que nos generan ese tipo de cosas, si es un uso de suelo industrial, pasarlo a agrícola, todo lo social y cultural que conlleva esto, y pues los olores, ¿no? Necesitamos un PRIO, un plan de reducción de impactos ambientales,
pues por posibles olores ofensivos que pueda generar el proyecto. Y pues por último, un impacto paisajístico dependiendo de la ubicación y localización del proyecto que este nos puede afectar. El riesgo epidemiológico por presencia de algunos vectores también tendremos que tener en cuenta el control de plagas si se requiere, según sea el caso. Bueno, de lo que se trata, pues generalmente el proyecto es descontaminar en sí el líquido, ¿cierto? O sea, para que este líquido pueda ser reutilizable de alguna manera, pues para la parte agrícola y de otra manera que ¿cómo se llama esto? Donde llega ya el río, la desembocadura, pues no llegue agua tan contaminada y pues no haya más contaminaciones de otros afluentes por cuestiones de lo que se produce o lo que produce la contaminación en el río Bogotá, ¿no? Todo lo que nos trae la utilización de estas microalgas, más que todo fundamentalmente es eso, descontaminar, lo cual va a traer reducción de olores, la descontaminación de esa agua me va a traer reducción de olores y por sí, pues también vectores, ¿no? También la parte paisajística, pues también no sería tan modificada porque se va a hacer a través de estanques, los cuales, pues, donde se van a tener las microalgas. De pronto, pues, con el sonido de la maquinaria para los procesos de producción de biocombustibles, ¿no? De pronto, pero creo que hay más ventajas que desventajas. Sí, compañeros, yo creo que ahí, como dice la compañera Mabel, en este caso serían más ventajas que desventajas, ¿no? Porque se está hablando pues, de una estrategia de cómo descontaminar. Entonces, la idea es que todo este proceso y toda esta innovación sea para eso, ¿no? Para contrarrestar la contaminación. Entonces, pues dice que hay consecuencias, pero pues son muy mínimas. Y por ejemplo, si van a instalar la planta en un sitio y hay que talar o algo, entonces dice que existen las zonas de amortiguación ambiental por los mismos sitios. Correcto. Entonces, así como también dan como las estrategias de cómo desempeñar y llevar a cabo este tipo de proyectos. Así es. Listo. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Por qué hay o no hay factores limitantes en la operación de la estación biotecnológica? Bueno, pues aquí podemos hablar de, básicamente, limitantes o no limitantes, ¿sí? Entonces, para empezar, podríamos nosotros, Mabel y yo, como equipo de trabajo, vamos a hablar más de los no limitantes, ¿sí? Entonces, entre estos no limitantes tenemos que las microalgas son fáciles de cultivar, además de que tienen un potencial de reproducción rápido, ¿sí? Y además de eso, una eficiencia grande en la degradación de los contaminantes que estamos estudiando. Entonces, aquí ya tenemos tres factores importantísimos: fácil de cultivar, rápida reproducción y alta eficiencia en la degradación, ¿sí? Y además de eso, pues el plus de que hemos hablado anteriormente, de que se van a producir diferentes subproductos, ¿cierto? Como un valor agregado. O sea, además de que se va a descontaminar el río, se van a generar otros productos que pueden servir para otras áreas, ¿cierto? De industria farmacéutica o cosmética o otras que ya vendríamos a estudiar posteriormente. ¿No? Y además, pues que el río Bogotá tiene el alimento propicio para la reproducción de estas algas, ¿no? Que está cargado de nitratos, fosfatos y material orgánico, que es el alimento de las microalgas. Así es. Bueno, pues para nosotras, o digamos que las limitantes son todas las posibles opciones o
Sí, de todas las posibles opciones que les acabé de mencionar, o sea, todas pueden ser un factor de riesgo. No sabemos de pronto el medio de cultivo que necesitan las microalgas para su crecimiento. Digamos, vamos a evitar los zancudos o los mosquitos que lleguen al río, pero pues pueden atraer otro tipo de vector diferente, gusanos, no sé, pues son opciones que se deben contemplar. O las posibles inundaciones, como ya mencionamos anteriormente, todos sabemos el tema climático que manejamos acá en Bogotá. Entonces el tema de pronto de inundación, y de pronto el manejo de los olores, como decía, no sabemos en el medio de cultivo el tiempo de inoculación de las algas, el tiempo que se demore, si genera un olor totalmente distinto al que tenemos actualmente en el río contaminado. Entonces es como tener en cuenta que son posibles factores que hay que entrar a analizar, pues como en el camino del proyecto. Listo. Pasemos a la próxima pregunta. Dice, mencione las biomoléculas que se pueden obtener a partir del cultivo de microalgas y sugiera el uso potencial para cada una de ellas en el caso del río Bogotá. Bueno, dentro de esas biomoléculas que se pueden producir, pues habíamos dicho que proteínas, ¿cierto? Y carbohidratos también. Y otra, ¿cuál es, Juan? Omega 3 y 6. Ácidos grasos Eso, son estos, ¿no? ácidos Eso. grasos para Ajá, producir omega ácidos 3 y grasos. 6. Ajá. Entonces, esas serían como las biomoléculas que se podrían obtener a partir de estos cultivos y pues generalmente se utilizarían en suplementos alimenticios, tanto para seres humanos como para animales, también para la parte farmacéutica, ¿no? Que se podrían utilizar estas biomoléculas. Sí, correcto. Bueno, digamos que lo que tenemos que analizar en este punto es que sí podemos, a partir de esa biomasa celular que se genera, qué tan rentable es, digamos, utilizar esto como insumo. Podemos generar concentrados, abonos, fertilizantes, pero qué tan rentable es comparado con el método tradicional o con las infinidad de alternativas que tenemos en este momento para pues, consumo animal, consumo humano, para las plantas. También podemos obtener de ser viable el proyecto, también se puede, por medio de la biomasa, podemos obtener gas metano, podemos seca y deshidratada, la podemos utilizar como combustible o suplemento de maderas y carbono. Y en la biohidrometalurgia podemos fijar metales como el oro y el cromo. Pueden ser alternativas de ser un éxito o positivo el poder implementar el proyecto. Pueden ser alternativas a las que nos podemos fijar si por este medio o esta manera se puede ser más rentable y pues mucho más asequible. Pues aquí deberíamos de mirar también algo que a dónde queremos enfocar esos subproductos, ¿no? Por ejemplo, si queremos sacar proteínas, digámoslo así, entonces nos fijaremos o nos concentraremos en microalgas que tengan ese grado de concentración proteínico más alto que otras. Un ejemplo, por ejemplo, la espirulina, que es una de las bacterias, de las microalgas más utilizadas en cuanto a esta parte proteínica porque tiene mayor concentración de proteínas, ¿no? Entonces, sí sería como hacer ese estudio de esas diferentes microalgas para mirar por qué lado nos vamos, por qué subproductos podemos obtener y que sean de mayor rentabilidad y que tengan mayor aceptación en el mercado con respecto a lo que tú nos dices. Sí, habría que hacer un estudio de Sería trazabilidad. también tener en cuenta
tener en cuenta los bioelementos, ¿no? Así como son importantes las biomoléculas, también menciona 2 bioelementos importantes que debe estar presente en el cultivo de microalgas. Listo. Sí. Bueno, la próxima pregunta dice, ¿el cultivo de microalgas en aguas residuales contribuye a minimizar la huella hídrica? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, pues esto lo habíamos mencionado anteriormente en otra pregunta y evidentemente sí se disminuye la huella hídrica, entendiendo huella hídrica como la cantidad de agua o volumen, ¿cierto?, de agua en un afluente, sea lago, río o cualquiera de estos. Pero pues para poder, digamos, contrarrestar esta disminución, ¿sí?, minimización de la huella hídrica, contamos con que la zona es lluviosa. Ahora, pues ahí entraríamos a digamos que un limitante, porque estaríamos dependiendo, ¿sí?, de la lluvia como tal. O sea, en este momento no tenemos como no hemos diseñado o no hemos pensado en un mecanismo en el cual podamos, digamos que abastecer esta agua que se ha perdido, que se ha gastado, porque en realidad no se ha perdido, ¿sí?, porque se están produciendo biocombustibles, pero que sí se han gastado y que de alguna manera podrían pues como que disminuir en gran forma pues el volumen del agua. Pero pues bueno, digamos que sería las lluvias en este momento la alternativa que tendríamos para contrarrestar esta disminución de la huella hídrica. Bueno, nosotras pues diría que sí y no. O sea, digamos que el consumo del agua en la fuente, o sea, no va a ser considerada, pues teniendo en cuenta que no tenemos como tal unas estadísticas ya de pronto sólidas de determinar que el agua, que la huella hídrica se reduzca, pues porque igual es el consumo día a día de todos nosotros. Diría más que es como reducción de la huella de carbono que podría generarnos el proyecto. Sí. De acuerdo con eso. Bueno, la próxima pregunta. Según lo que se menciona en el artículo, ¿cuál serían los cuellos de botella en el proceso de tratamiento de aguas residuales con microalgas que podría enfrentar el río Bogotá? Bueno, dentro del artículo se mencionan varios pues, cuellos de botella. Dentro de esos pues, podemos mencionar que uno es la selección de la especie, ¿no? Entonces, pues ya se había mencionado, no todas las especies, dependiendo de su estructura, pues van a ser más eficientes que otras. Entonces, ese sería un cuello de botella pues muy detectado en cuanto a la especie, ¿no?, a la escogencia de la especie, que tendríamos que entrar como a investigar cuál sería la más eficiente, y el otro pues sí sería lo que se mencionó anteriormente, ¿no?, el agua, la cantidad de lluvias para mantener pues la cantidad de aguas para el crecimiento de las microalgas. Pronto yo considero que el otro cuello de botella puede ser la cofinanciación, ¿no? La financiación de ONGs, sí, yo creo para este tipo de proyectos alternativos, porque no todos están comprometidos con el medio ambiente, entonces ahí también sería una estrategia de buscar ese tipo de ONGs que apoyan estos procesos. Habría que hacer una búsqueda de esas ONGs para que puedan incluirse pues en sus inversiones, proyectos como este. Sí, el uso, digamos, de las cepas nativas para su pues bioaumentación, el poder ser usadas en el tratamiento. Acá en Colombia las especies foráneas requieren licenciamiento ambiental. Entonces, digamos que pues, el papeleo o todo lo que se requiere legalmente para poder sacar a flote el proyecto sería como, pues de pronto no un cuello de botella, pero de pronto una limitante que nos haga entrar a ahondar más en
en ciertos temas legales y que podamos sacar adelante el proyecto. Sí, esa sí sería una gran limitante la parte de temas legales. Bueno, y la última pregunta, de acuerdo con el artículo, para emplear algas en biorremediación, ¿qué compuestos químicos deberían estar presentes en las aguas residuales del río que sirven de sustrato para el crecimiento, las actividades fotosintéticas y metabólicas de las microalgas? Pues ya se había mencionado anteriormente, ¿no? La carga orgánica de nitrógeno y fósforo, y lo que mencionaba Juan también, lo de las curtiembres, que también son de... Sí, las sales minerales que producen las curtiembres, de hecho, pues son uno de los compuestos en los cuales las microalgas, digamos que están especializadas en degradar, ¿sí? Entonces, por eso decíamos al principio que la carga que tiene este río, pues es perfecta para la acción de las microalgas. Sí. Bueno, sí, ya como lo mencionaron, es importante la presencia del nitrógeno y el fósforo, más una fuente de carbono biodegradable. Es importante también analizar la ausencia de tóxicos, de plaguicidas, desinfectantes o metales como el mercurio, el selenio, el litio, lo que encontramos normalmente en aguas contaminadas, y analizar la baja turbiedad o los sólidos suspendidos para evitar la obstrucción de la radiación solar en la masa del agua. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta, porque habría que hacer entonces muchos estudios bromatológicos del agua, con muestras y así, porque estos compuestos que acabas de mencionar podrían ser compuestos que obstaculicen el proceso de degradación, ¿sí? Entonces habría que tener muy en cuenta eso. Hacer ese análisis antes de, para mirar. Igual pues ahí también entra a jugar un papel fundamental pues la especie, ¿no? Que ya habíamos hablado. Sí. Listo, compañeros, pues eso es todo. Doy por terminada la grabación. Que estén muy bien y ya hablamos por el chat para terminar de organizar esta actividad. ¿Listo? Bueno, compañeros, muchas gracias. Feliz Muchas gracias. noche, que estén muy bien, chao. Chao, feliz noche.